habitación cerrada con las paredes totalmente opacas. Y si en una fuente luminosa no encontraremos las cosas, ya que no tenemos un sentido luminoso. Ya. Entonces, si usted lee el objetivo, Paulita, léalo, por favor. Comprobar que la luz se propaga en línea recta. ¿Qué más nos dice ahí? Comprender todos los fenómenos relacionados con la propagación de la luz. Comprender todos los fenómenos relacionados con la propagación de la luz. Entonces, lo que nosotros vamos hoy día a comprobar es que la luz se propaga en línea recta. ¿Quiénes eran los que pasan? Uno, si ya pagó, agarre. No, ahí está. Dos, sí, no. Yo tengo mi ya revisé yo eso. 3, 4, 5, ya tranquilo, sí hay. 6, no, apágala mejor. Ábrete la ventana, con esa ventana mejor corremos un poco. Dale. Ya, listo. Entonces dice, armamos el dispositivo como lo indica la figura. En óptica siempre armaremos este dispositivo. Llega de 110 al transformador, del transformador a la fuente. Si por si acaso le toca armar a ustedes, mire cómo va el dispositivo. Él aquí tiene, sí, está indicado en la señal donde siempre debe ir colocada la fuente de luz. Aquí tenemos una lámina con una rendija. Después de ella, y como les dije yo a sus compañeros, por favor, miren, este material aquí dentro del laboratorio, perdón, en el patio o en la calle no vale nada esto. Pero dentro del laboratorio tiene mucha importancia, ¿sí? El año pasado, todo, mire lo que se roban, esta cosita. Tiene un espejito que para verse la cara. Jugará un día, media hora, y lo termina desechando. Se nos robaron 2. Y son 5 cajas, y cada caja se queda incompleta, o se roban, como está aquí, ¿cómo le llamamos aquí? Las láminas de acrílico. Se roban unas láminas de acrílico, más tarde nosotros tenemos que hablar de lentes convergentes, divergentes. Y si se nos las robaron, ¿qué hacemos? Entonces, por favor, esas malas costumbres las dejamos en el aula del... allá, y no las traigamos acá, porque lo hace una cosita aquí, no se imagina, no tiene sentido. Tranquilo que no vino. No vino aquí. Ni para subirse a la loma y observar. Bien. Entonces decía la pavita, lo primero que hacemos es, dice, armamos el dispositivo como lo indica la figura. Profe, ¿qué es esto negrito? Una lámina. Ahí está, un diafragma. Ahí dice, ahí está. Tenemos todo esto, una fuente de tensión. Un diafragma de hendiduras. Tenemos una de 3 y una de 1. Dice cartulinas con hueco, ya las van a ver. Láminas de acrílico. Aquí tenemos 3 y un espejo plano. Estamos. Entonces en el primero dice, armamos el dispositivo como le indica la figura, ahí está. Ponga la cartulina de las 3 rendijas delante de la lámpara y observe el comportamiento. Primero vamos, ahora sí cierre la ventana, por favor. Si la cierran, ¿no es cierto? Por si acaso los dibujos se quedaron plasmados en el pizarrón, ustedes tienen que mejorar. Entonces tenemos la fuente, hacemos que la luz pase a través de la lámina con una hendiduras y observamos que la luz se propaga en línea recta. En vez de esta de 1, colocamos la de 3. Igual, estoy observando que ella se propaga en
línea recta, ¿no es cierto? Si no se propagase en línea recta, ¿qué pasaría? La luz se lo paró. Se cruzarían los haces de luz, ¿cierto? Bien. Teníamos eso. Alguien que lea, por favor, lo que tienen allá. Dice, coloque, ábreme entonces, por favor. Coloque enfrente de la rendija una lámina de acrílico transparente. Observe la trayectoria del rayo para varias Varias posiciones. posiciones, listo. Pero en vez de la lámina de acrílico, antes de la lámina de acrílico, a ver si cierra la por favor. En vez de la lámina de acrílico, yo voy a colocar un espejo plano. Entonces coloco un espejo plano delante de él y ¿qué observo? Sí, que la luz incide sobre el objeto y este se refleja al medio de donde viene, ¿no es cierto? A este fenómeno, que lo vamos a estudiar en la próxima clase, lo conocemos como reflexión de la luz. Y si en vez de la lámina de 1 coloco uno de 3, ¿no es cierto? Su rayo incidente es paralelo con el rayo reflejado. Y regresan al mismo medio donde vienen. Ese fenómeno, usted lo dijo, lo conocemos como reflexión especular de la luz. Y si mañana más tarde, ábrase por favor, le rayo subo en el pizarrón. Si mañana más tarde nos dicen cuándo se produce el fenómeno de la reflexión de la luz, entonces nosotros podemos decir, si al incidir sobre un espejo plano, un conjunto de haces en forma paralela, estos se reflejan también en forma paralela. Estos son los rayos reflejados y estos son los rayos incidentes. Si un conjunto de haces inciden sobre una superficie plana, que es un espejo, inciden paralelamente, también estos se van a reflejar paralelamente. Y a este fenómeno nosotros lo conocemos como difusión de la luz. Pero si en vez, si la superficie, no lo dejes ahí, si la superficie no fuera plana, entonces al incidir el conjunto de haces, los rayos van a salir de esta forma. Si yo metiera otro aquí, de repente va a salir así. Entonces ya no se van a reflejar. ¿Sí? Este conjunto de haces, si ya en forma paralela, saldrán en todas las direcciones. Y a este fenómeno nosotros lo conocemos como difusión de la luz. Sí, es lo mismo por decir, si nosotros intentamos sobreexcederlo por mucho mejor. Si nosotros intentásemos esto, de repente, no sé si tú lo has jugado, incide sobre una pared pulida, este reflejo tú lo alcanzas a ver de lejos. Pero si la superficie es rugosa, una pared que no está, ¿cómo se dice?, enlucida, incide un haz de luz, ya no va a ver que este se va a reflejar. Sí, porque todos ellos se cortan. Lo que vas a encontrar, como decimos, un manchoncito de luz en la pared. ¿Sí? Bien, ¿qué más nos dice, por favor? Siga con la lectura. Diseña un experimento. Primero, usando la lámina y la cartulina con un hueco, diseñan un experimento para comprobar que la luz se propaga en línea recta. Ya, listo. Esto se lo hicimos sobre un espejo plano. Veamos qué ocurre con una lámina de acrílico. Sí. Si coloco yo, mira, incide sobre ella y ya no se refleja, sino que decimos nosotros, se refracta.
Sí. Y si yo sigo jugando con ella, ahí está. Y este fenómeno nosotros lo conocemos como refracción. Ahí está bien. Ya. Más o menos como lo tenemos allá. ¿Sí? Incide, como la velocidad es mayor en el segundo medio, sale con una medida de desviación igual como tú lo coloques. Igual como tú lo coloques, la forma que tú quieras. Como tú quieras. Bien. Entonces ya hemos hablado de que hacerlo aquí tan pequeñito. Aquí hablamos de una reflexión de la luz y aquí estamos hablando de una Refracción. Bien. Hágase la otra todo. Bien. Decía su compañera, diseña un experimento que nos permita también comprobar que la luz se propaga en línea recta. ¿No es cierto? Dice, para ello utilizamos una cartulina con 3 hendiduras. Bien. Sigo viendo, sostenga aquí. ¿No es cierto? La luz incide sobre la cartulina y ella se refleja acá, ¿no es cierto? Eso si utilizamos uno. A la mitad, mija. Alíñese con el señor Henao. Alíñese. La misma dirección de Suba, Henao. suba. Henao, dile sube con gusto y con ganas. Seguimos viendo un tercero. Póngalo cerca de la pantalla. Y alíñese también. Henao. Si la luz no se propagase en línea recta, significaría que el puntito en la pared no lo podríamos observar, ¿no es cierto? Bien. ¿Vale? Sí, parece. ¿Sí o no? Estoy bravo ya, me voy a una novia. Igual que piedra fina, mira. Esa, ¿no? De Solo pasa pensando en gallina. Bien, dale. ¿Qué seguimos? Siga. Formación de sombra y penumbra. Bien. Sigo. Sí. Primero, utilizando la Ya, fuente de ahí, luz. ya sé. Ahí. Te corto la inspiración. Si yo, por decir, decía yo a los chicos, ¿quién no jugó desde pequeño? ¿Quién no jugó de pequeño? Pues no sé, nosotros antes, en nuestra época de muchachos, nos parábamos debajo de ¿cómo se llama? Del poste de luz. Y empezábamos a caminar. Y a medida que nosotros caminábamos, la sombra se iba haciendo cada vez más grande, hasta que se distorsionaba completamente. Sí, me acuerdo tanto que en los viejos, mi mamá decía siempre, no jueguen con la sombra, porque jugar con la sombra es jugar que el duende, que la tunda, que el diablo, ¿no? Y nosotros a veces, digamos, practicábamos esas cositas, jugábamos a ello, pero la explicación, ¿por qué se da? Al menos yo, hasta que empecé a estudiar física, empecé a conocer mejor. Si yo tengo mi esfero, por favor, cójame la punta. No. Eso sí sabe. Si yo coloco el objeto cerca de la pantalla, ¿sí?
la imagen que voy a percibir, que voy a obtener, la vemos que es clara, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la sombra va a ser igual, del mismo tamaño que el objeto. ¿Y a qué se debe a esto? ¿O cuándo se produce el fenómeno de sombra? Cuando el objeto está cerca de la pantalla. ¿Y esto se debe a qué? A que solamente aquí intervienen los rayos provenientes de la fuente de luz. Pero ¿qué pasaría si nosotros la colocamos al punto medio? ¿No es cierto? La imagen va a ser mucho mayor. Y tú observas en dos zonas. La del centro, que es totalmente negra, y una aureola en su contorno, ¿no es cierto? Que no es clara. Y a este fenómeno nosotros lo conocemos como sombra y el del contorno, penumbra. ¿Y esto a qué se debe? A que aquí intervienen los rayos provenientes de la fuente y del medio. Pero ¿qué ocurriría si a ella le gusta coger la punta? ¿No es cierto? Tranquila mía, yo sé. Hombre, malo es que ¿y ese día qué hacía ayer? ¿A dónde? Si tratamos de, como tenemos en nuestra cabeza, que es el lápiz o el portaminas, entonces fácilmente podemos distinguir. Pero si nos lo presentaran así de golpe, ¿no es cierto? Nos presentaran de golpe, nosotros trataríamos de decir, ¿qué es esto? Entonces imagínate, no te tiendes la casa. Entonces, esta zona de aquí es totalmente difusa. Y es aquí lo que nosotros le llamamos a esto penumbra. ¿Y por qué se da el fenómeno de la penumbra? Porque solamente aquí en la pantalla intervienen los rayos provenientes del medio. Entonces, ojo, la imagen es clara, nítida y de igual tamaño, sombra. Si la colocamos cerca, observamos las dos zonas, la definida que es la sombra y la del contorno que le llamamos penumbra. ¿Y por qué se dan estas dos zonas? Porque intervienen tanto los rayos provenientes de la fuente Como del medio. Y cuando tenemos acá, la imagen es totalmente difusa. Ve. Porque solamente aquí intervienen los rayos provenientes del medio. Wow. ¿Qué más hablamos? ¿Qué más nos dice? Nada más que sí, análisis. Bien. Entonces, acá la pregunta, ya dos cositas por favor, algo que alguien tiene una hoja de laboratorio, por favor. Tuyo era. Ya, mira. En el informe, para que no vayan a fallar como fallan los otros, que son tontos y estúpidos. Sí, ve, aquí ha habido, abajo están. Entonces, tenemos, usted va a llenar esto, ¿no es cierto? La teoría que previa que usted habló, flaca, la va a pasar en otra hojita, ya van dos. En el reverso de la hoja, donde dice registro de valores y cálculos, ingresará todo lo que usted ha tomado en foto. Sí, me reía que ustedes están todavía con la señorita Camacho me entrega como 8 hojas. Digo, mira, ¿y esto por qué? No es que son los anexos. ¿Qué anexos? Tengo aquí en laboratorio de anexos. Se quedan con esa monografía en la cabeza. Entonces, usted aquí lo que va a hacer es sacar objetivo, fecha de entrega, el nombre de quienes habla, el procedimiento, lo tenemos acá. ¿Copiamos el mismo o añadimos Lo que está ahí, mija, lo que está ahí. ¿Tiene? Pero eso sí, con sus palabras. Luego, el último procedimiento que tendríamos nosotros que escribir es contestamos las preguntas planteadas en la hoja de trabajo o la hoja guía. Sí. Entonces decía, ¿qué hacemos aquí en registro de valores y cálculos? Los dibujos que todavía están conservados en el pizarrón, o los que ustedes tienen en su celular, ¿no es cierto? Entonces estos dibujitos así los pintan.
¿Qué más digo yo? Si no alcanza aquí, por favor, puedo usar una hojita adicional. Y luego el resto. Luego el resto. ¿Sí? Dice, explica cómo funciona, cómo funciona la mira de un rifle. ¿Cómo funciona la mira de un rifle? ¿En qué se basa su funcionamiento de la mira del rifle? ¿Sí? Y esto aquí, vámonos a conclusiones. La primera conclusión, ¿cuál es? Fuerte. La luz siempre va en línea recta. Mucho mejor. De que la propagación de la luz Propagación, esa palabra quería buscarla. Porque usted aquí dice comprobar que la luz se propaga en línea recta. Entonces, su primera conclusión, ¿cuál es? Mierda. La luz siempre se propaga en línea Eso, recta. nada más. 2. Aquí dice, de acuerdo con el numeral 3, ¿qué sucede si el lápiz está muy cerca, si está en el medio, etcétera, etcétera? Entonces, segunda conclusión, ¿cuál es? De que si cuando está muy lejos de la luz, toma el mismo tamaño del objeto que se tiene en ese momento. Cuando Cuando la está en el está punto medio, cerca de la pantalla, se cubre la sombra. Eso, tiene que mejorar. Cuando tenemos el lápiz cerca de la fuente de luz. No, no es la pantalla. El fenómeno de la sombra se da, no, según la distancia. Usted ya va a concluir. Ese según la distancia significa que Claro. usted ya va a concluir lo que usted observó ahí. ¿Sí? Cuando el objeto está cerca de la pantalla, la imagen que observamos es nítida Cuando esté en su punto medio. y se la conoce con el nombre de sombra. Y esto se debe a que aquí solamente intervienen los rayos provenientes de la fuente de luz. Y así mismo va a ser cuando hay sombra y penumbra, y así mismo va a ser cuando es penumbra. Entonces tenemos que la luz se propaga en línea recta, sombra, penumbra y penumbra. 4 conclusiones. Reflexión de la luz, que usted observó, 5. Refracción, 6. 6 conclusiones que deben estar plasmadas ahí. Si usted puede poner ahí abajito la mira de un rifle, se basa en la propagación de la luz, que es en línea recta y funciona tal. Sería 7. ¿Qué más era? 7. Y esa, la cuarta, la quinta y la sexta son preguntas que usted tiene que buscar en el rincón del vago. Pero estoy diciendo que son vagos. Bien, eso es todo por el momento. mañana. Yes, Individual. personal. Individual y personal. ¿Qué le iba a decir? Y este miércoles venimos acá y ahí entregamos uno grupal. Vamos a ver cómo nos va. Tranquila.